el Chaki electoral, ¿cómo anda, Franklin? Al final, ¿qué pasó? ¿Cómo lo defines en un titular? ¿Fue un batacazo? ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Un Rodrigazo. Rodrigazos. No hay que olvidarlo a Lara, ¿no? Sí, efectivamente tuvo mucho que ver, pero yo creo que es un equipo que ha sabido hacer una distribución de la carga de trabajo muy importante y quizás de forma territorial, porque donde más tracción tiene Lara es en La Paz, quizás en Oruro, pero después en los otros departamentos Rodrigo ha tenido una fuerte penetración, de tal manera que este ha sido un genuino trabajo de equipo, donde ambos han tenido un aporte muy importante, pero también donde se han beneficiado de circunstancias intrínsecas a la crisis. Tú sabes que hoy por hoy la población boliviana prácticamente siente que ha perdido casi el 50% del valor de su ingreso, es decir, nuestra platita vale menos, casi vale la mitad, y a los segmentos más pobres les afecta muchísimo más, es decir, castiga más, y este es el segmento de la población vinculado directamente al bloque popular, de tal manera que ha habido un desencanto de la base social natural del movimiento al socialismo, que no ha virado por una opción conservadora propiamente, y más bien han encontrado en Rodrigo Paz una opción digerible, que sin ser necesariamente una lógica y genuina representación del bloque popular, pero era lo que mejor podía canalizar a este deterioro que ha sufrido el movimiento al socialismo y un agotamiento tanto de la fuerza política como de su dirigencia. Es decir, en este caso, los masistas se han cansado del MAS, se han cansado de su dirigencia, se han cansado de Arce, de Evo, de Andrónico, de Choquehuanca, de García Linera y toda esta órbita de dirigentes que siempre han estado pues rigiendo el mando y el control partidario. Yo creo que ha habido un castigo desde la base misma y eso significa un 30-40%, de tal manera que quien realmente al final ha logrado ser el hombre que ha estado en el momento exacto, con la palabra exacta, sin generar tensiones ni gran confrontación, ha sido Rodrigo Paz. Creo que estas son las cosas maravillosas de la política, ¿no? Ajá. Que a veces ahí, Franklin, parecen lógicas. Sí. ¿Por qué no vimos en general, parece venir, o alguien vio venir este batacazo, este Rodrigazo? Estaba tercero, quinto inclusive en las encuestas. Pues definitivamente, porque tenemos que plantearnos seriamente si a futuro vale la pena hacer interpretaciones sobre encuestas que pues tienen unos márgenes de error que es impresionante, porque todos pensaban, bueno, no todos, ¿no? Muchos pensábamos que Rodrigo Paz, con la tendencia que traía, iba a consolidar un tercer lugar muy vigoroso, que ya es bastante. Porque prácticamente se situaba por encima de Manfred, se situaba por encima de Andrónico, por encima de Johnny, es decir, una cercanía, un tercer lugar, disputando casi para llegar a un triple empate. Eso era lo que parecía que iba a suceder, pero no sucedió, estuvo muy lejos, ¿no? Sí. Después también hubo una hipótesis en sentido de que ese 33% de nulos, blancos e indecisos, de ese 33%, un poco la línea iba en la perspectiva de que Andrónico iba a capitalizar el 50%. Ya no todo, porque son otros momentos, es una crisis diferente, es una crisis económica, es un partido dividido, pero todavía podía traccionar una mitad, porque Andrónico quedaba como el único representante del bloque popular. Entonces, casi por una cuestión de inercia, se intuía que el que iba a capitalizar era Andrónico, y eso le hubiera permitido forzar una segunda vuelta y participar él de la segunda vuelta. Tampoco ha sucedido.
¿Y qué es lo que ha jugado un factor importante en esta disputa? Pues el factor Evo Morales. Evo Morales le ha bajado el pulgar a Andrónico Rodríguez. Evo Morales ha dinamitado su propia casa, ha preferido aupar a una fuerza opositora. Pero Evo Morales tiene su propia agenda. Lo que Evo Morales, en mi criterio, ha realizado es darles una lección a los suyos, es decir, mandarles el mensaje a los andrónicos, Arces y compañía, de que han cometido un error histórico al haberlo marginado de la competencia electoral y han cometido un doble error histórico al haberlo traicionado. Y como él no ha sido parte de esta competencia, entonces la competencia perdió valor, perdió legitimidad. Y por eso ha preferido dinamitar su propia casa, quitarle el apoyo a Andrónico, adueñarse del voto nulo que no le corresponde ni le pertenece a él en su totalidad, pero con la habilidad que tiene Evo quiere hacer parecer que ahora él en votos nulos ha sacado más que todos los otros. Y finalmente decirles, miren chicos, sin mí ustedes no existen. Y eso es una apuesta dura, es la anticampaña, pero dentro de su juego del espectro de la centroizquierda, bloque popular, que era el espacio donde ellos tenían mucha cohesión. Entonces hoy por hoy esa cohesión se ha extinguido. Morales es uno de los grandes autores de esta extinción, y a eso le sumas la crisis económica y has tenido la fórmula perfecta para perder electorado. Ahora ese electorado, ¿dónde ha ido? No iba a ir por Tuto, no iba a ir por Samuel, tampoco iba a ir por Manfred. Entonces la opción más digerible se convirtió pues ahí, Rodrigo Paz. Sí, a propósito del nulo, Franklin, se viene el balotaje, ya una vez dinamitada la casa, ¿cuál va a ser el rol de Evo en el balotaje con el nulo? ¿Crees que va a incidir? ¿Tendrá sus efectos? ¿Qué pasará? Ya es difícil que tenga una incidencia directa, pero puede tener una incidencia indirecta. Quien también puede tener una incidencia más directa es el gobierno, porque siempre de una forma u otra el gobierno tiene mecanismos para perturbar el proceso. Por ejemplo, puede activar procesos judiciales, puede activar impugnaciones, demandas. Todavía faltan 2 meses y entonces una fuerza política dividida, pero que no quiere soltar el poder, además, no porque quiera preservar el poder, sino por el temor que conlleva perder el poder para muchos de ellos. Entonces hay que estar vigilantes. Lo importante es que ayer, a pesar de todos los problemas y del escepticismo que hubo por una parte muy importante de la población, finalmente llegó a buen término. Creo que la población mayoritariamente ha hecho sentir su expresión y su voluntad, de tal manera que sería realmente un error garrafal el intentar perturbar estos 2 meses que quedan, y peor, el intentar pues digitar algo que vaya en contrarruta del sentimiento popular. Lo último, Franklin, se viene un inédito balotaje, el primero. Ya hay un apoyo anunciado de Samuel a Rodrigo Paz. ¿Qué crees que se viene? ¿Qué pasó con Samuel también, aprovechando? ¿Y qué se puede venir en términos de incidencia o no de estos apoyos? Bueno, es un apoyo importante porque Rodrigo ya parte con una ventaja competitiva, que un candidato que tiene estructura, que tiene un capital electoral muy importante, no es que le va a transferir automáticamente, va a haber una descomposición de voto, pero el voto samuelista yo diría que es más afín al voto rodriguista, porque son opciones de centro, inclusive de centro de izquierda, un poco son socialdemocracia, y entonces hay más afinidad entre lo que es el electorado samuelista con el electorado rodriguista. En cambio, el electorado de Tuto es más de centro derecha, y quien le hubiera realmente quizás destrozado toda la estrategia hubiera sido Jaime Dunn, porque si Jaime Dunn entraba a competir, al que le hubiera afectado directamente es a Jorge Quiroga, porque el electorado de Quiroga, el electorado tutista, es más afín y más convergente al electorado dunista. Entonces,
En plan de hipótesis, obviamente ya estoy hablando cosas extrafalarias, Ajá. pero en plan de hipótesis, si Dunn iba, probablemente se hubiera producido una segunda vuelta entre Dunn y Rodrigo Paz, porque hay algo que no, sí, hay algo que los dinosaurios no quieren entender, que casi el 80% de la población boliviana quiere renovación. Ajá. Y una de las ventajas comparativas y competitivas de Rodrigo, aparte de la crisis económica, aparte de la implosión del MAS, es que Rodrigo al final era la representación de la renovación en las oposiciones. Gracias, Franklin.